Listo, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cansados ya? Ya casi acabamos, ¿no? Vamos a echarle ganas. Ok, bueno, ya escucharon, mi nombre es Jorge Varela y yo el día de hoy les voy a mostrar cómo llevar los escritorios Linux a CI/CD mediante Kubernetes. Es la agenda que tenemos para el día de hoy. Espero que sea interesante para ustedes. Vamos a ver una introducción acerca de los antecedentes que llevaron a la concepción de este proyecto, la visión, la arquitectura que se hizo, los flujos, las conclusiones y vamos a terminar. ¿Sí? Introducción. ¿Quién de aquí utiliza o ha utilizado VDIs? ¿Saben qué es VDI? Bien. Sí, prácticamente el VDI es un tipo de infraestructura en el cual le entregan escritorios a un usuario final. Estos escritorios se ejecutan en una plataforma de virtualización y tiene dos grandes ventajas. La primera ventaja es la aparente reducción de costes en equipo de cómputo, es decir, lo que inviertes en equipo de cómputo para tu personal, lo inviertes en la infraestructura y ahí es donde se queda. El segundo beneficio aparente es que los datos están en tu infraestructura, no en la computadora de tu colaborador. ¿Okay? Hoy en día las plataformas de VDI son bastante robustas. En realidad es muy complicado poder encontrar algún tipo de problemática, pero si tuviéramos que decir algo, serían esos tres puntos que están ahí. ¿Cómo se construyen hoy los VDIs? Pues prácticamente alguien crea un sistema operativo, hace una imagen de ese sistema operativo y empieza a clonarlo, ¿no? El problema de eso es que cuando tú entregas una máquina virtual, pierdes el rastro de los cambios que se van dando a partir del tiempo. Puedes aplicar actualizaciones, sí, pero los sistemas operativos cambian de un usuario a otro. ¿Vale? ¿Cuál sería una solución a esto? Las aplicaciones han estado evolucionando a lo largo del tiempo, no así los sistemas operativos. Entonces, qué mejor que empezar a tratar a los sistemas operativos tal como si fueran aplicaciones. ¿Okay? ¿Y por qué? Pues, de nuevo, como están evolucionando, ha habido muchos cambios de paradigma como justamente el DevOps, y eh, esos paradigmas que nos permiten agilizar la entrega de aplicaciones, si los aplicamos a los sistemas operativos, pues nos ayudarán justamente a tener versionamiento, una entrega más ágil y pues precisamente ajustarnos a los paradigmas actuales. Esto en el papel y por agregarle formalidad. La realidad es otra. Esta idea nació porque yo también en un proyecto me entregaron una VDI y la VDI que me entregaron es Windows y como escucharon, llevo desde el 2004 usando Linux y me sentí un poquito incómodo, ¿vale? Entonces, justamente fue la idea de, uno empieza como a hacerse ideas en la cabeza, ¿no? Dije, ojalá hubiera alguna tecnología que me dé un VDI tipo Linux. Sí existen, pero solamente son escasas, ¿vale? Y por curiosidad, precisamente porque dije, bueno, y si empezamos como a hacer ágil la entrega de los sistemas operativos, ¿cómo se vería eso? ¿Vale? Se dieron muchas cosas como que coincidieron y se pudo lograr lo que vamos a ver a continuación. Eh, la primera pregunta o las primeras cosas que empecé a ver es cómo se debería utilizar o cómo debería verse un sistema operativo Linux que fuera para VDI, ¿no? Y esas fueron las características que se me ocurrieron en ese punto, ¿vale? Eh, si saben lo que es un escritorio o una distribución de Linux inmutable y se han preguntado cuáles podrían ser las posibles aplicaciones más allá del aspecto empresarial, yo creo que esta es una de esas, ¿vale? Tener un sistema de archivos raíz de solo lectura en el cual no puedas editar ni meterte, pues suena bien, ¿vale? También pensé que deberían de tener software preinstalado dependiendo del rol al cual le vas a asignar a la persona, debería tener el software que va a utilizar para su labor diaria. Pero también agregué que tenga cierta libertad para instalar software y en este caso hacer uso de los nuevos sistemas de empaquetamiento como son Flatpak, ¿vale? De esta forma no interviene la paquetería del sistema con la paquetería que instala el usuario. Eh, también las actualizaciones transparentes, es decir, eh, imagínate que tú eres un desarrollador, estás trabajando en viernes, te vas a tu casa, llegas el lunes y ya tienes una nueva versión del sistema operativo y tu trabajo guardado.
con todas las actualizaciones de seguridad, a lo mejor un cambio de tema y demás, ¿no? Entonces, eso es bastante bueno. Un tema de escritorio personalizado para darle identidad al escritorio, iconos, wallpapers, cosas de ese estilo, más visuales. Y también para el tema del almacenamiento, separar raíz de home, para tener justamente lo que les acabo de platicar, que no intervenga con tu trabajo el tema de las actualizaciones. Por último, la seguridad, tener un usuario administrador y un usuario regular solamente. El usuario administrador lo había colocado como opcional, pero la realidad es que sí se requiere como un equipo de TI que tenga la capacidad de poder hacer una especie de troubleshooting de manera remota. Teniendo esa idea en mente, ya como la concepción de qué debería tener este sistema operativo, cómo poder desplegarlo. Eh, yo no le había puesto nombre a esto hasta que vi que se empezó a hacer muy grande y dije, creo que ya mereció un nombre. Kalidesk se deriva etimológicamente de dos palabras. Kali, del náhuatl casa, y desde escritorio en inglés, ¿no? Entonces, esto es como tu escritorio en casa, ¿no? Y prácticamente es el conjunto de herramientas de tipo Cloud Native que nos ayudan a crear flujos para desplegar sistemas operativos en Kubernetes y que estos sean accedidos vía remota. Con esto en mente, podríamos hablar entonces, ya que tenemos algo como VDI Cloud Native, ¿no? Ya empezar a tratar estos escritorios como si fueran artefactos versionables, inmutables, desplegarlos de manera declarativa. Y la idea es bastante simple, en realidad, ese flujo que están viendo aquí. Tener una imagen de sistema operativo, utilizar un pipeline para crear esa imagen, desplegar máquinas virtuales de manera declarativa en Kubernetes y aplicar las actualizaciones transparentes, ¿vale? Entonces teníamos el ciclo de vida completo. La arquitectura, de lo cual nació todo esto, está hecho en un laboratorio en casa, ¿vale? No hay infraestructura robusta. De hecho, el equipo ACE es una workstation que un compañero de trabajo me regaló. Es muy sencilla. Por debajo tiene OpenShift Container Platform. Justamente menciono la computadora porque muchos pensarían que se requeriría algo grande para correr OpenShift. En mi caso, con esto me fue suficiente. Y como ustedes saben, pues OpenShift Container Platform tiene base Kubernetes con algunos añadidos que nos ayudan prácticamente a instalar y empezar a desplegar aplicaciones. Entonces, es mi plataforma base. Originalmente estaba en OKD, que es la versión melliza de OpenShift Container Platform, libre de los sombreritos rojos, pero la dinámica de trabajo me orilló a tener que cambiar ese OKD por OpenShift Container Platform para algunos deliveries de proyectos. Encima de este OpenShift Container Platform está OpenShift Virtualization, que es el downstream del proyecto KubeVirt. ¿Sí lo han escuchado? Ok, KubeVirt le da la capacidad a un clúster de Kubernetes de poder ejecutar máquinas virtuales en todo ese clúster. Los trata como si fueran pods. Y de esta forma, tanto aplicaciones como máquinas virtuales pueden convivir dentro del mismo clúster, ¿vale? Entonces tenemos ya como resuelto el tema de, ok, pues ya puedo desplegar aplicaciones dentro de Kubernetes. Ahora, ¿qué utilizo para la imagen base? ¿No? Y esta fue la coincidencia con la que me encontré en el camino, porque salió un proyecto hace como 2 o 3 años, es que se llama Utsi, que es este que está aquí arribita, ¿no? A alguien se le ocurrió la maravillosa idea de decir, bueno, si ya tenemos imágenes de contenedor, ¿por qué no les meto un kernel? ¿Por qué no les meto systemd? ¿Y por qué no les meto algunas bibliotecas y utilidades como Network Manager? Y con esa idea, aunque parezca un poco antipatrón, nos dio la ventaja de poder crear sistemas operativos y aplicarles todas las capacidades que nos dan beneficios y ventajas y desventajas que tenemos con el manejo de contenedores, ¿vale? Entonces, todo ese ciclo de vida que nos dan los contenedores de tener un container file, escribirlo, crear una imagen de contenedor, empujarla, crear pods, aquí el diferenciador es que nosotros podemos crear máquinas virtuales a partir de esa imagen de contenedor, ¿vale? Entonces esa fue una hermosa coincidencia, porque en ese punto yo ya podía trabajar como cualquier otro pipeline para crear un sistema operativo totalmente completo, incluyendo el escritorio. Lo único con lo que me tenía que pelear
era para personalizarlo, ¿no? Saber cómo se llama el wallpaper por default, dónde edito los iconos, cómo puedo instalar plugins, darle un orden a los iconos que aparecen en el dock, ese tipo de cosas, como tratar de buscar el comando y ponerlo en el container file. ¿Listo? Entonces ya con eso, pues como las máquinas virtuales a final de cuentas viven en el clúster Kubernetes y son CRDs, pues de manera declarativa tú puedes utilizar cualquier mecanismo de templating. En este caso yo utilicé Helm para declarar esos recursos de tipo máquina virtual. Y esos recursos de tipo máquina virtual, pues yo los apunto a una imagen de contenedor para crear una máquina virtual. ¿De acuerdo? Teniendo este tema resuelto acerca de cómo voy a desplegar y de dónde voy a tener la imagen base, venía el tema del acceso. Y aquí es donde entra Guacamole, que es una especie de gateway en el que tú por interfaz web conectas a servicios backends en diferentes protocolos, RDP, BNC, incluso Kubernetes y SSH. ¿Vale? Entonces tiene una interfaz bastante buena. Tú puedes gestionar usuarios, conexiones y asignar qué usuarios van a tener derecho a qué conexiones. Empieza esto a tener forma, ¿no? El añadido fue, bueno, no quiero tocar nada de esto, quiero que la creación de la imagen, la creación de la máquina virtual, la personalización para activar la conexión se haga de manera sistemática. Y es cuando pues metimos Pipeline, y como queremos todo en el mismo clúster de Kubernetes, pues existe un proyecto que se llama Tekton, que es para crear pipelines dentro de un clúster de Kubernetes, ¿no? En este caso, pues como estaba usando OpenShift, la implementación de Tekton para OpenShift se llamó OpenShift Pipelines. Ese fue el operador que instalé. Y creé 3 pipelines. El primero me ayuda a la creación de la imagen de contenedor. Creación, publicación. Le hace validaciones tal cual serían un flujo común y corriente de aplicaciones. Y una vez que la valida, aprueba, la promueve a producción. ¿Vale? El segundo pipeline crea las máquinas virtuales a partir del método con este Helm chart. ¿Vale? Crea la imagen de disco, crea los manifiestos y la despliega. ¿Vale? Instala el sistema operativo también. Y el último pipeline nos hace esta integración ya entre Guacamole y la máquina virtual creada. Es decir, crea un usuario, crea la conexión y le asigna esa conexión al usuario. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver los 3 flujos. ¿Vale? El primer flujo, pues si alcanzan a ver el texto, porque luego está como medio alejado, es el de la construcción de la imagen. Y si se dan cuenta, no dista mucho de lo que hoy en día se hace para un flujo de aplicación común y corriente. De hecho, si ustedes quisieran meter algún paso más aquí que hoy en día hagan con contenedores, lo pueden hacer. ¿Vale? Yo consideré estos como para decir, como para validar, ¿no? Que efectivamente lo que hago con aplicaciones lo puedo hacer con imágenes del sistema operativo. Y sí, lo único que es distinto es esta parte, la ejecución de las pruebas, que es algo en lo que hoy en día estoy mejorando. ¿Por qué? Porque hoy en día para hacer las validaciones lo que estoy haciendo es crear una máquina virtual temporal, ejecutar un script que me valida que los paquetes que declaré en mi container file precisamente están ahí, que todas las personalizaciones estén ahí, y una vez que hago esas validaciones que resultan exitosas, elimino el recurso, ¿vale? Para después promover la producción. Vamos a ver el flujo. El video está editado, está cortado en algunas partes. Déjenme darle play aquí. Es lo grande. Esto que ven aquí como muy borroso y pequeño es el repositorio en donde está el container file con la personalización del sistema operativo. Lo que van a ver a continuación es mi repositorio de imágenes. Algo hice aquí que estuvo mal. Vamos a verlo mejor local. Vamos a regresar. El repositorio que contiene el código de la imagen de contenedor, el registro de imágenes sin ninguna imagen. Tenemos OpenShift, que no tiene ninguna máquina virtual desplegada.
tenemos un sistema de notificación. Aquí notifico si el pipeline fue exitoso o no, es Telegram. Y tenemos el pipeline de construcción de la imagen de contenedor, ¿vale? Con más o menos pasos. El flujo se los expliqué general. Las características de la imagen y no tenemos ningún pipeline run. Entonces, de manera imperativa, vamos a lanzar un pipeline run. Estos argumentos la lanzamos, nos genera el pipeline run y es cuando empezamos a rastrear la evolución en el tiempo de este pipeline. Llega un punto en el cual se construye la imagen de contenedor. Si nos vamos al registro de imágenes, aparece la etiqueta dev. ¿Listo? Y continuamos con el flujo. ¿Vale? Al finalizar, tenemos la notificación al sistema externo y la limpieza de los recursos. Vamos a ver qué resultó en esto. Si se dan cuenta del lado OpenShift Virtualization, ahí en el recuadro azul dice dev VM, pero ya está en un estado terminating porque esa validación ya ocurrió. ¿Vale? Estaba grabando esto y la creación de la máquina desafortunadamente como que no se grabó. Entonces solamente les muestro que la máquina está terminating. Del lado del registro de imágenes tenemos dos etiquetas, prod y dev. No se alcanza ahí a ver mucho, pero créanme, ahí están. Y el sistema de notificación nos dice el pipeline terminó de manera exitosa. ¿Vale? Es el primer flujo. De nuevo, no dista mucho de lo que hoy en día hacemos con contenedores. ¿Vale? No sé qué pasó aquí. Ya sé. No. Le voy a dar ver aquí. Presentación. Ahí está. Listo. El segundo flujo tiene que ver con la creación e instalación del sistema operativo. Esto ya empieza a verse más alejado de las aplicaciones tradicionales. ¿Qué hacemos en este pipeline? Lo primero que hacemos es generar los datos de archivo de usuario, esto es el nombre de usuario, la contraseña, a qué organización pertenece, etc. Y también creamos un archivo de Kickstart en formato TOM que nos va a ayudar a la instalación automática del sistema operativo. ¿Vale? Creamos una máquina virtual para el usuario utilizando Help y a partir de los datos generados en el paso previo, generamos la ISO personalizada para la instalación de ese sistema operativo. Encendemos la máquina virtual y como ya tenemos el Kickstart personalizado, no tenemos que introducir ningún input y se va a empezar a instalar de manera automática. El Kickstart tiene una instrucción para que al final de la instalación apague la máquina virtual y ese es el disparador para decirnos que la máquina virtual está lista. Cuando eso ocurre, limpiamos recursos, lanzamos el último pipeline que nos va a hacer la liga entre Guacamole y esta máquina virtual creada y notificamos el resultado. ¿Vale? Vamos a verlo. Entonces tenemos nuestro sistema de notificación con el último pipeline. Aquí no hay ninguna máquina virtual de nuevo, ya se borró el desarrollo y tenemos de nuevo el pipeline ya detallado de esta construcción. ¿Vale? Más pequeño, pero con pasos distribuidos de diferente forma, las características y ningún pipeline run. ¿Okay? De nuevo, de manera imperativa, creamos una instancia de este pipeline para generar un pipeline run y nos volteamos a ver el flujo, ¿no? Y está generando los datos del usuario y pasa a la creación de la máquina virtual. Nos vamos del lado de nuestra lista de máquinas virtuales y vemos que ahí aparece en la organización de ejemplo una máquina virtual que se llama Linux 0 Agrio Virtual Desktop. Está creada, más no iniciada. ¿Por qué? Porque en este momento se está creando el ISO personalizado para este usuario. Nos volteamos y esperamos a que esta ISO se genere. Una vez generada la ISO, se enciende la máquina virtual y el proceso de instalación del sistema operativo inicia. Entonces, si están viendo aquí, el Anaconda está haciendo su magia sin tocar nada. ¿Vale? Termina, se apaga y esa es nuestra señal, ¿no? Ya se instaló el sistema operativo. ¿Qué es lo que ocurre del otro lado? Bueno, pues siguen los pasos
se nos va a notificar y se va a disparar el siguiente pipeline, que es el ya de la conexión entre Guacamole y la asignación de usuario. Aquí el sistema de notificaciones nos avisa que la máquina virtual para el usuario Linux Agrio pues ya ha sido creada de manera exitosa. Bien, vamos a regresar acá. El flujo 3 es preparando el acceso a la VDI del usuario. Y aquí coloqué una tarea manual que fue para efectos de esta charla. En realidad, es una aprobación, ¿no? Alguien tiene que entrar a aprobar de manera manual el sitio. Pues sí, que se dispare esta conexión para habilitar la entrada. Pero la idea es que no hubiera aprobación alguna y que se siguiera el pipeline hasta que avisara. ¿Qué es lo que hace como primer paso? Iniciar la máquina virtual y este pipeline yo lo divido prácticamente en dos grandes fases. La primera es la habilitación de servicios. Enciendo la máquina, habilito RDP y le habilito FlatHost para ese usuario en particular. Cambio la estrategia de actualización de la máquina virtual para que esté siempre en ejecución. De esta forma evito que si el usuario le da un shutdown, se queda apagada, sino le da un shutdown y la enciende el mismo controlador de Kubernetes. Y por último, habilito ya la conexión remota en Guacamole, ya teniendo la certeza de que tengo RDP, de que la máquina siempre va a estar en ejecución. Ahora sí, en Guacamole creo un usuario con las mismas credenciales del pipeline anterior, creo la conexión a RDP de esa máquina virtual y le asigno a ese usuario creado esa conexión en RDP. Los últimos pasos son los de siempre, limpio y notifico los resultados del pipeline y mando los accesos. Eso, por practicidad lo hice en el mismo chat, pero pues la idea es que se le manden a los usuarios sus credenciales, no que vayan al mismo lugar. Vamos a ver este último flujo. Lo que están viendo aquí es Guacamole, no hay usuarios, no hay conexiones. Sistema de notificación tiene el último resultado y la máquina virtual está apagada. Me volteo del lado del pipeline y aquí no lo voy a ejecutar de manera declarativa. Esa es la estructura del pipeline. Y aquí sí que me voy a voltear al pipeline run y va a haber una instancia que está pendiente de una aprobación. Entonces, le doy clic al pipeline run y veo los iconitos, ¿no? Que dicen ahí, hay una advertencia, no necesitamos una aprobación. Nos vamos a las tareas para aprobar. Hay una, la aprobamos. Y en el momento en el que aprobamos, pues ya podemos dar seguimiento al flujo. Si iniciamos máquina virtual, si nos vamos del lado de la virtualización, la máquina virtual está encendiendo. Ya a eso ya se parece más a algo listo, ¿no? Ya está ahí el login para el usuario Linux Oreo. Listo, habilita RDP, configura FlatHub, actualiza la estrategia de despliegue y ahora va a hacer la configuración de la conexión en Guacamole. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a ver? En Guacamole, si actualizamos, tenemos el usuario Linux Agrio. Y en conexiones, tenemos la conexión Linux Agrio Virtual Desktop. En nuestro sistema de notificación, como les dije, se crea exitosamente la máquina virtual y ahí está la información de acceso. ¿Vale? Usuario y password. Y nos vamos a Guacamole y después de pelearme con esa interfaz un rato, me logueo con las credenciales que me acaba de enviar. Entonces voy a copiar el usuario. Salud. Voy a copiar y a pegar el password.
pues me arroja el login. ¿Vale? Y voy a entrar con las mismas credenciales ya a mi sesión. Entonces, aquí lo que espero ver es un escritorio personalizado, no el escritorio por defecto de Fedora. Entonces, ahí está mi página de bienvenida, ¿no? Y no tuve que editar nada. De hecho, si se dan cuenta, lo que tiene es un dash to dock, el icono, el tema de iconos está distinto, el wallpaper es más que es distinto. También tiene habilitado ahí el plugin para mostrar el logo de Fedora. Entonces, si yo abro a las aplicaciones, en este momento no tiene ninguna aplicación, más que las de defecto. Me voy a configuración y si me voy a los detalles del sistema, pues voy a ver que esto efectivamente se está ejecutando en Red Hat OpenShift Virtualization. Una última validación va a consistir en verificar el tema del particionado. Abro una terminal y ahí le voy a dar un lsblk para ver que tengo dos discos, uno montado en raíz y el otro montado en diagonal bar, diagonal home. ¿Listo? Bien, ese es el tercer flujo. Y con eso nosotros ya entregamos escritorios virtuales perfectamente utilizables. Ahora, la magia de Bootsy es este bonus. Es que yo les dije, bueno, el tema de las actualizaciones es como interesante porque estos escritorios virtuales, estas máquinas virtuales, apuntan a una imagen de contenedor y tienen un timer en systemd que constantemente es personalizable el tiempo en el cual puede hacer esta búsqueda, pero va y busca la etiqueta a la cual apunta. Si hay actualizaciones, tú decides si las descarga o si las descarga y aplica la actualización. Entonces, teóricamente nosotros podemos decir, bueno, que busque actualizaciones todos los sábados a las 12 de la noche y que los aplique. Entonces, es lo que va a pasar. Va a ejecutarse la unidad de systemd, va a buscar esas actualizaciones y si hay algún cambio en la etiqueta, pum, te dispara. Tú llegas el lunes y ya tienes nuevo sistema operativo. ¿Vale? Es muy versátil porque puedes cambiar también la etiqueta a la que apunta. Entonces, en ese sentido, podrías tener imágenes para tus desarrolladores, imágenes para finanzas, en fin, muchas imágenes. ¿Vale? Lo que vamos a ver en el siguiente video es prácticamente, le vamos a instalar, vamos a cambiar el wallpaper por uno de una serie de NME que me gusta mucho, que se llama Saikano, no sé si lo han escuchado. Y le vamos a instalar Visual Studio Code, ¿vale? Entonces, poner pausa acá. Voy a cambiar aquí. Aquí está. De hecho, si ven, perdón, ya no ejecuté el pipeline ahí de creación de la imagen, esto lo hice manual, pero ya está la etiqueta en cuestión, Visual Studio Code, que apunta a producción. Entonces ahí tenemos nuestro registro con esas tres etiquetas que estamos creando. Esta actualización la voy a ejecutar manual y eso lo hago con Bootsy. Entonces me logueo con el usuario administrador. Y ejecuto el comando sudo bootsy update --apply para que descargue y aplique. ¿Vale? Esto va a detectar que hay un cambio en la etiqueta, va a descargar las capas, nos va a desconectar de Apache porque lo estamos haciendo manual, reinicia el sistema operativo porque entra en la nueva imagen la parte de la inmutabilidad y nos va a conectar a Apache, a Guacamole. Nos presenta el prompt y si nosotros nos logueamos, pues vamos a ver ese cambio drástico del wallpaper y vamos a ver que ya tenemos una aplicación nueva. Visual Studio, lo abrimos y funciona. Además es poner ahí el fast fetch de la terminal, entonces lo voy a omitir. Conclusiones. Bueno, pues tenemos los beneficios que a los problemas que nos está dando el VDI tradicional, reproducible, versionado, automatizado y totalmente escalable. Los casos de uso que yo le encuentro a esto, o sea, más allá de que fuera una mera curiosidad que sigue en desarrollo,
pues podríamos utilizarlo como para laboratorios, para esas empresas que tienen como entrenamiento y que le tienen que dar sistemas de entrenamiento a alguien, a sus alumnos, pues también podría ser así. Entorno de desarrollo, porque qué mejor que estar al lado de tus servicios para probarlos. Y para empresas, pero la verdad es que estoy dando quién vaya a invertir en esto, ¿no? Es como mucha infraestructura. El trabajo futuro, pienso implementar triggers, no tiene triggers ahorita, como para hacer el commit al repo de la imagen y que se dispare, ¿no? Quiero hacer una aplicación para que un usuario entre, capture sus datos y dispare el segundo pipeline. Quiero implementar GitOps, Argo CD para las máquinas virtuales, no solamente Helm, sino ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita? Despliego y me olvido de las máquinas virtuales. No, quiero que el estado permanezca a lo largo del tiempo. Esto lo voy a lograr con Argo. Y mejorar la autenticación. Hoy en día estoy utilizando la autenticación que me da Guacamole en su base de datos, pero podría integrarlo con un OIDC, un LDAP, algo así, un poco más robusto. Entonces, si puedes hacer CI/CD de aplicaciones, ya es tiempo que lo podamos hacer también con escritorios Linux. Listo. Allí hay algunos recursos. Está el repositorio de código del proyecto Kalidesk. Entonces, si les interesa cómo construir la imagen, ahí lo van a encontrar. Si les interesa cómo crear los pipelines, ahí lo van a encontrar. Si les interesa el despliegue de infraestructura, ahí lo van a encontrar. Todas las imágenes de contenedor que hice para los pipelines, ahí los van a encontrar. Y también tienen el repositorio de Quay, donde están ya las imágenes construidas, tanto del sistema operativo como de las tasks que personalicé para Guacamole y algunas que modifiqué que dependían del hosting y que no servían. Mi contacto, yo soy Jorge Francisco Varela Gutiérrez, tengo un canal de YouTube donde publico esta clase de cosas. Lo último que hice fue instalar fregadas de Arch Linux, entonces cosas esas curiosillas lo pueden ver ahí. Twitter igual, Linuxero Agrio, y ahí están mis repositorios. Por último, tienen el código del feedback. Su feedback es importante y por favor ayúdenme